Muy buenas tardes. Quiero darles a todas las personas que se han conectado en este momento un cordial saludo. Tenemos un gran gusto desde el Centro para la Educación Política, un centro interuniversitario del cual hacen parte varias instituciones, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de los Andes, la Universidad de Ibagué, y estamos en proceso justamente de que otras universidades se vinculen. Un centro dedicado a un proyecto muy importante que es este de pensar la educación política, y nos complace muchísimo hoy tener un invitado muy especial que es al director de una de las firmas más importantes de encuestas en Colombia, que es Cifras y Conceptos. El director César Caballero ha aceptado la invitación que le hemos hecho para que esté con nosotros hoy presentándonos los resultados de uno de los ejercicios que ha venido realizando Cifras y Conceptos durante ya varios años, que es su encuesta polimétrica. César Caballero es politólogo de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en estudios latinoamericanos de la Universidad de Oxford y en la actualidad es candidato a doctor en el programa de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Javeriana. Estimado César, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y somos todo oídos, con muchas ganas de escucharte, con muchas ganas de hacerte preguntas acerca de los hallazgos y las interpretaciones que tú haces de estos hallazgos acerca del estado de la cultura política y de la actividad política en Colombia. Juan Gabriel, muchas gracias por la invitación y me encanta la idea del Centro para la Educación Política y si en algún momento para el centro es útil acceder a la información que tiene Cifras y Conceptos sobre temas de cultura política, está abierta y está, digamos, a disposición. En el día de hoy yo quiero presentarte, he preparado una presentación que tiene algunos elementos. Yo la he llamado una evaluación del proceso electoral que acabamos de terminar. Básicamente quiero señalar que es una evaluación porque puede haber otras y porque creo que es necesario constantemente evaluar las cosas que se hacen y no se hacen. Para hacerlo, yo voy a abordar 6 temas. El primero es una cosa que todos vimos y que nos sorprendió, es que hubo un aumento en la participación electoral que no estaba previsto, pues digamos que no pensamos que fuera a llegar, pero además quiero hacer una reflexión sobre el voto en blanco y sobre la participación electoral. Lo segundo es recordar una serie de mensajes que hoy estamos contentos y tranquilos, pero yo quiero volvernos al escenario el 14 de marzo y de las semanas subsiguientes, en donde yo siento que la democracia como sistema electoral colombiano estuvo al borde del abismo. No caímos al abismo, pero estuvimos, y creo que es importante recordarlo. El tercero, quiero abordar un poquito la discusión sobre el papel de los jóvenes en esta elección, cosas que hemos hecho con varias mediciones y varios temas. Cuarto, voy a hacer una referencia sobre lo que yo llamo cambios en la cultura política colombiana y voy a tratar de hacer una referencia sobre cómo decidieron votar los colombianos, cuáles fueron los elementos de juicio. Y quiero, Juan Gabriel, con tu anuencia, en la sexta parte, se habla del papel de las encuestas, de alguna vez es mi tesis de doctorado. Yo en esto me encontré en la etapa de escritura y quisiera compartir con ustedes algunas de las cosas que estoy tratando de hacer allí y escuchar los comentarios de ustedes. Eso es básicamente lo que estoy proponiendo para la sesión de hoy. No sé, Juan Gabriel, si te parezca adecuado que yo me adentre así en ese tema y continúe. Me parece muy importante porque en este momento hay una discusión abierta acerca de las encuestas
hay muchísimos prejuicios, hay también muchísimas expectativas y tú nos puedes aclarar muchas inquietudes que hay acerca de el alcance que tienen las encuestas y la forma de interpretarlas. Yo creo que es una contribución muy importante que tú puedes hacer a elevar la calidad de la discusión acerca de este tema. Pues vamos a intentarlo. Entonces, lo primero es, y yo creo que todos lo tengamos claro, aumentó la participación electoral, eso es evidente. Pero además algo pasó con el voto en blanco, que normalmente nosotros nos quedamos mirando cosas, pero hay detalles que ocurren. Esta es como la gráfica de digamos, de los resultados y de lo que hay. Nosotros simplemente quiero señalar que el porcentaje de participación que nosotros estábamos estimando, este es el histórico para Senado de la República, pues, y quiero que miren que el voto en blanco en Senado fue de 1 millón de votos en la pasada elección. Esto es prehistórico Senado de la República. ¿Y qué había venido pasando? Que el nivel de participación, y ojo que miren lo que está ocurriendo, en el 2000 fue 6 para Congreso, para Senado, fue del 41%, luego llegó al 44% entre 2010 y 2014, para el 47% en 2018 y ya es del 46% en el 2022. Y el voto en blanco, des en cuenta que evolucionó de 291.000 a 391.000, 757.000, 835.000 y luego 1 millón de votos. Sobre eso, uno siente como que la tendencia del voto en blanco se mantiene, y también quiero señalar que el voto nulo y no marcado cae. La elección del 2014 y 2018 fueron 2.300.000, 2 millones, y en la del 2022 fueron 1.400.000 votos. Esos votos nulos y no marcados son la participación, el porcentaje más bajo en lo que hemos registrado. Es como si los colombianos, por alguna razón en las elecciones de 2022, aquí vemos en Senado, el voto en blanco se comporta como venía creciendo, pero los nulos y no marcados como que aprendimos a votar. O sea, como que el porcentaje de personas que empezaron a votar bien, pues aumentó. Pero ahora miremos el tema de sorpresa del porcentaje de participación. Estamos hablando del 45 en 2006, 44 en 2010, 47 en 2014, 54 en 2018, 52. Estamos hablando de una cifra pequeña. Estamos hablando de un crecimiento entre 2006 y 2022 de 13 puntos en el porcentaje de participación, con un censo que pasa de 26 millones de personas a 39 millones de personas. Es decir, aquí estamos hablando de unas tasas de participación realmente muy importantes. Y miren lo curioso de que lo que pasó con el voto en blanco. En 2006 eran 226.000 votos, subimos a 444.000 en 2010, 618.000 en 2014, 800.000 en 2018 y de pronto este año el voto en blanco se bajó a 500.000. Es una cosa curiosa que yo quiero plantearlo como uno de esos elementos de evaluación. No tengo una hipótesis de lo que pasó, pero claramente el voto en blanco tuvo una caída que realmente es importante. ¿Será que esta vez los candidatos, estamos hablando del porcentaje de primera vuelta, convencieron más a la gente? Y luego los votos nulos o no marcados, pues también hay una bajada, porque estamos hablando básicamente de la misma cantidad de votos nulos o no marcados que hace 4 años, cuando el censo realmente aumentó, perdón, ahí dicen 19 millones, pero es realmente 29 millones, 32 millones, perdón. Y aquí voy a plantear una segunda cosa, y esto es con base en los datos de la registraduría. Pero, y aquí tengo que decirlo, el actual registrador y el director del DANE, que se retiró, Juan Daniel Oviedo, produjeron unos documentos técnicos que están hoy a disposición del público. Esto que voy a presentar es tomado de los documentos que las dos entidades hicieron de común acuerdo. Y ojo, esto es de común acuerdo. Y ambos están más o menos de acuerdo. Simplemente yo aquí hago un resumen. Primero, que cada uno de los dos censos es distinto.
Entonces, el censo de población es una operación estadística universal que sale a buscar la gente. El censo electoral es un registro administrativo reglado por la ley, establecido por la ley, al cual la gente llega. O sea, la gente va y le cuenta a la registraduría. En los dos ejercicios, la probabilidad de error existe. En el caso del censo, por lo que se llama omisiones censales, y nosotros ya vimos la sentencia de la Corte Constitucional sobre el tema de la invisibilidad de la población afro, que pasó de un 8% en los últimos censos a un 2% en el último censo realizado, y la Corte ordena corregir eso, pero también por temas de obsolescencia en los parámetros para la estimación. Un fuerte proceso migratorio como el de los venezolanos, donde en 4 años llega 1 millón más de personas, pues obviamente hace que los parámetros con los que se calculaban las proyecciones pues tengan que revisarse. Y el censo electoral, la aplicación, digamos, estricta de mantenimiento de base de datos técnica no funciona, particularmente porque hay unos componentes jurídicos que impiden que haya cosas que naturalmente se deberían poder hacer, pero no se hacen. Por ejemplo, cuando una persona muere, hasta que la familia o una autoridad no lleva una copia del registro de defunción, la registraduría no lo puede dar de baja. Y por eso hay un porcentaje, el documento técnico ahí están, de personas que efectivamente ya sabemos que están muertas, pero todavía están en el censo electoral. Sobre esa discusión, básicamente la hipótesis generalizada es que el censo de población no tiene a los migrantes, básicamente los colombianos que se han ido a vivir a otro país, porque nosotros tenemos un censo de residentes. Aquí se incluyen extranjeros, los venezolanos que están acá están contabilizados, los que digamos, adquieren la ciudadanía, y el censo electoral no ha sido descargado, digamos, de esa base, en parte porque una parte muy importante de los colombianos que viajan fuera se quedan allá de manera irregular y por eso no le cuentan al país, a la registraduría ni a los consulados que se fueron. Y simplemente quiero mostrarles esta tabla que nosotros armamos con base en ese documento técnico. Y quiero que vean ustedes el cálculo que se tiene hoy oficial de cómo ha evolucionado el volumen de colombianos en el exterior. En el año 86, 1.300.000 personas. Ya para el 2002 estábamos hablando de 3 millones. En el 2010, 4.200.000. Y ha venido disminuyendo ese número, pero sigue siendo el estimado hoy más confiable que tienen las dos entidades, es de 3.378.000 personas, de las cuales 743.000 sí están registradas. Es decir, estamos hablando de una cifra, aquí lo que hicimos en la siguiente, es una cifra en la cual vamos ajustando, y es la diferencia entre el registro de la registraduría y lo que tendría el DANE, y que las dos entidades consideran que puede ser como la sobreestimación que hay en el registro de población. Hasta ahí, digamos que no habría nada, salvo que uno, digamos, nosotros hicimos esta tabla, pero voy a presentar este gráfico. Este gráfico tiene la participación electoral con la cual todos los politólogos y los analistas hemos juzgado la democracia colombiana, que es las líneas verdes oscuras. Y las líneas verdes claras es con una corrección, quitando del registro del censo de la registraduría el volumen de colombianos que ya no están vinculados con la sociedad colombiana y que no están registrados como votantes en el exterior. Yo siempre coloco un ejemplo, mi tía Berta, vive hace 35 años en Estados Unidos, nunca ha registrado su cédula en Estados Unidos, ya está pensionada en Estados Unidos, tiene la doble ciudadanía y solo viene de turismo a Colombia y no tiene ningún interés. Y ella, por seguridad, o sea, lo tengo seguro, porque lo comprobamos con ella, sigue estando en el censo electoral colombiano. Y obviamente no vota. Y parte de lo que quiero decir es que aquí estamos hablando que desde el 2002, Colombia nunca habría, salvo el 2014, habría tenido unos porcentajes de participación realmente importantes. Y aquí estamos hablando de que probablemente en el 2022, bajo esta óptica, no estaríamos hablando del 58% de participación, sino del 62%.
Estamos hablando de una diferencia de casi 4 puntos, no son exactamente 4 puntos, pero son casi 4 puntos. En el 2018 habrían sido 4 puntos. Es una diferencia realmente significativa e importante. Y una de las primeras cosas que yo quería compartir acá es, aquí parece haber un tema de discusión que vale la pena que la sociedad colombiana afronte. Voy a terminar señalando esto. En la encuesta de cultura política del DANE, que hizo 77.000 encuestas a hogares, es decir, una encuesta monumental, una de las cosas que el DANE publica es a la pregunta de si la gente dice que votó o no votó, que también lo hacemos los encuestadores. Y normalmente lo que nosotros hemos encontrado es que sistemáticamente la gente dice que vota más de lo que realmente el registro de la registraduría nos indica que hicieron. Entonces voy a ponerlo de alguna manera. Cuando nosotros hicimos la última polimétrica y le preguntamos a la gente si había salido a votar, a nosotros nos contestó el 65% de la gente que sí había salido a votar. Nosotros lo estábamos comparando con el dato del 58.2% de la registraduría. Dijimos, es una diferencia de 7 puntos. Eso se debe a, básicamente, que la gente contesta más de lo que realmente vota. Pero si uno toma el dato ajustado con la población correcta, ese 65 se sigue diferenciando, pero frente al 62.4, y estaría ya por debajo del margen de error de las encuestas técnicamente bien calculadas. Al DANE le pasa exactamente lo mismo si se hace el ejercicio, la encuesta que ellos hicieron y que calculó la participación en el 2019, también estaría hablando de un porcentaje realmente muy importante. Entonces, digamos, estos son dos elementos iniciales que yo quería señalar, y es que la participación ha venido aumentando, no hay lugar a dudas, y es posible que sea mayor de la que nosotros habíamos juzgado durante por lo menos este siglo. Y en segunda instancia, hay un comportamiento extraño en los votos nulos y no marcados en Senado y extraño en los votos blancos en presidencia. Son tres cosas que quisiera dejar como el primer tema y el primer mensaje. El segundo tema es que nuestra democracia realmente estuvo al borde del abismo. Aquí hay una noticia, a uno no se le puede olvidar que hubo 1 millón de votos que variaron. Efectivamente, este es el preconteo que nosotros tuvimos, 16 escaños para el pacto histórico, que terminaron siendo 20, el Partido Conservador pasó de 16 a 15, el Partido Liberal de 15 a 14, la coalición de la Esperanza de 14 a 13 y el Centro Democrático de 14 a 13, y los otros partidos perdieron. Pero eso es una cosa que realmente no había pasado en esta magnitud en el caso colombiano. Y nosotros hicimos un encuentro en que Juan Gabriel estuvo con nosotros y nos acompañó, en donde Alejandra Barrios, que ha venido mencionando, digamos, estos temas, hay varias cosas. Es que hubo diferencias porcentuales importantes en 17 departamentos, todos en contra de la votación para el Senado del Pacto Histórico. Y además, ella afirma que conoce bastante bien que el error en los O14 no explica el tema del Senado, pero no explica el tema de Cámara. Y en Cámara también hubo inconsistencias muy grandes. Es decir, nosotros tuvimos ese tema. Tenemos además una cosa, y es que Alejandro Barros lo ha reinsistido y lo ha repetido varias veces, y es que nosotros por primera vez llevamos unas elecciones al Congreso sin saber de verdad cuál era el censo electoral, porque la Registraduría no lo publicó, no hizo un corte, porque ese mecanismo de haber permitido la inscripción de cédulas digitales, pues finalmente nosotros, solo después de que se asignaron las curules, la Registraduría cerró el censo. Es la primera vez que nos ocurre que el censo no se cierra antes de la elección, sino después. Y yo creo que ustedes se imaginen el riesgo de eso. Y hoy, digamos, esto lo dijo Alejandra hace unos días, 3 meses después, pero puedo ratificar que hoy tampoco. No conocemos la auditoría que contrató la Registraduría para sí misma para ver si había hecho bien o no el trabajo. Y esto es una cosa increíble. Con recursos públicos se contrata una auditoría que por motivos de seguridad nacional nadie puede conocer, sino solamente el registrador, lo que es una cosa realmente absurda. También Alejandro Vargas lo ha insistido, nosotros teníamos un Consejo Nacional Electoral sin capacidades reales para controlar y vigilar la corrupción, y adicionalmente
dice ella, nos prometieron un control sobre los convenios interadministrativos celebrados tras la ley de garantías. A nadie se le puede olvidar. El gobierno Duque le hizo una trampa a la ley de garantías y algunos cálculos hablan de entre 8 y 10 billones de pesos de recursos públicos que se gastaron entre enero y marzo. Bueno, fundamentalmente para la elección de Congreso, más que para presidencia, fue para Congreso. Y nos hicieron trampa y nos dijeron que nos iban a contar en qué se habían gastado esos dineros y hoy todavía no lo sabemos. Es decir, aquí yo quiero señalar que la democracia colombiana estuvo en un proceso de mucho riesgo. Yo quiero ponerlos en este escenario. Afortunadamente no ocurrió, pero después de la discusión entre el preconteo y lo que ocurrió, el país se demoró unas 5 semanas en aceptar y decir, listo, así nos fuimos. ¿Qué hubiera pasado si la diferencia entre 3 candidatos presidenciales que se disputaban los 2 puestos a segunda vuelta hubiera estado por debajo del 2%? Y alguien hubiera discutido los resultados y hubiéramos tenido problemas similares a los que tuvimos en marzo. Entre primera y segunda vuelta solamente hubo 3 semanas. Es decir, eso no se hubieran podido hacer los escrutinios. Nos hubiéramos demorado por lo menos 2 semanas, lo que quiere decir que los tarjetones de segunda vuelta no se hubieran podido imprimir. Yo creo que seamos conscientes que esto que nos pasó es realmente algo extraordinario que nunca nos había pasado y que el riesgo de la democracia colombiana, digamos, estuvo cerca y fue real, y no nos olvidemos de eso. Paso al tercer tema, que es el papel de los jóvenes. Lo primero es, nosotros, ustedes saben, hemos hecho ya 5 mediciones y ahora estamos en el campo de la sexta sobre lo que piensan y sienten de los jóvenes en Colombia, y les preguntamos sobre los temas electorales, y el 79% de los jóvenes nos decía que quería votar, que tenía la intención de voto. Y mire la diferencia, y los jóvenes aquí son entre 18 y 32 años. De la encuesta de cultura política, al Dani le dijeron que el 55% de los jóvenes habían votado, de 18 a 25, y de 26 a 40 ya había subido al 75%, las otras poblaciones subían. Es decir, realmente entre lo que teníamos como parámetro de 2018 a hoy, sí había un aumento de intención o de manifestación de que querían votar. Aquí nosotros estamos mirando la pregunta que les hicimos después de la consulta interpartidista en marzo, después de primera vuelta y después de segunda vuelta, a las personas si habían votado. Y queremos mostrar esto que me parece muy importante. Primero, en la consulta interpartidista votó bastante menos gente, pero quienes menos votaron fueron los jóvenes. Se cuenta que personas de 26 a 35 se acercaron al 48, 47, 51, pero los de 18 a 25 apenas el 30%. ¿Dónde hay un brinco realmente importante? Para primera vuelta presidencial. Ahí las personas de 18 a 25 años nos manifestaron que han votado en 68. Los de 26 a 35 subieron a 74, 76, 78, 79, más de 65 a 74. Y en segunda vuelta se mantienen en algunos casos los porcentajes. Donde más crece es los de 26 a 35 y de los de 36 a 45. Porque mientras los más jovencitos, los de 18 a 25, se mantienen en 68, los otros suben de 74 a 77 y de 76 a 80. Y en los demás segmentos hay unas ligeras bajas o se mantienen. Es decir, hay un segmento de jóvenes, que es las personas de 26 a 35 y casi a 45, que crecieron entre consultas a primera vuelta y volvieron a crecer de primera a segunda vuelta. Aquí está, digamos, lo que nosotros publicamos de la encuesta de jóvenes. En abril de 2021 apenas el 15% de los jóvenes decían que tenían intención de voto. Eso en septiembre fue subiendo al 21%. En marzo del 2022 ya estaba en 53% y en abril ya subió al 78% y se estabilizó entre 70 y 71%, que es lo que nosotros publicamos. Pero aquí, y este es un ejercicio que hizo Jean Basset y que lo mostramos, es por quién votaron, según nuestros estudios, los jóvenes y las personas según el rango de edad. En esencia, es claro que los jóvenes votaron fundamentalmente por Gustavo Petro. Los de 18 a 25, mire la diferencia frente a los otros candidatos, y de alguna manera eso va disminuyendo en la medida en que digamos, el margen de edad va señalándose, digamos, va creciendo, pero de todas maneras, obviamente, el presidente Petro ganó, y pues hoy en día en las encuestas la mayor parte de la gente que votó por él reconoce que votó por él y no por los otros candidatos, pero la diferencia sí es abismal.
Mientras en este estudio lo que muestra es que el 62% de los jóvenes que votaron lo hicieron por Gustavo Petro, las personas de más de 65 años, apenas el 38% votaron por él, esto en primera vuelta. Y en segunda vuelta, pues aquí pues también vemos, esto también lo organizó Jan Basset con base en nuestros datos, estamos hablando de 18 a 25, 73%, y mire por ejemplo que entre 56 y 65 ya bajaron a 44% lo que nos dicen que votaron. Paso al cuarto elemento, que es lo que llamamos cambios en la cultura política. Y lo primero, esta es una pregunta que nosotros hemos mantenido en Polimétrica desde hace varios años. Queremos mostrar, por ejemplo, el cambio realmente importante que hubo entre octubre del 2019 y en agosto del 2022 en la autorreconocimiento de posición ideológica de los colombianos. Aquí la pregunta es de una escala de 1 a 6, donde 1 es izquierda y 6 es de derecha, ¿usted dónde se ubica? Y lo que nosotros hacemos es que 1 y 2 es izquierda, 3 y 4 es centro y 5 y 6 es derecha. Si alguien quisiera ver los 6 datos, digamos, separados, nos puede consultar y lo hacemos sin problema, pero por simplicidad, para la presentación, para no tener tantos colores, el mensaje que yo aquí quiero transmitir es que la izquierda subió entre octubre del 2019 y agosto del 2022 del 16% al 27%. En contraste, la derecha cae del 40 al 25%. Y el centro estaba en el 44%, que tuvo una subida hasta septiembre del 71%, básicamente vuelve a lo mismo, 44, 48%. Entonces, básicamente aquí lo que vivimos es un crecimiento de la izquierda, estaba en el 16% y llega al 27%, y una caída de la derecha, que estaba en el 40% y llega a un 25%, lo cual es un cambio realmente muy importante en un lapso de 3 años en términos de autoidentificación política. Aquí tomo unas preguntas que Juan Gabriel, para el estudio que hicimos con el IEPRI, incluimos, pero que nosotros también, con autorización de Juan Gabriel, la utilizamos en nuestra evaluación y probablemente la seguiremos utilizando. Y esto es con unos temas de escala de autoritarismo, donde debo decir que me siento una minoría como un padre frente a sus hijos. Y es que en términos de educación de la niñez y juventud, ¿qué es más importante para usted? Que sean respetuosos con sus mayores, dice el 77%. En mi caso, yo prefiero que mi hijo sea independiente, 23%. Que sean obedientes, 57%, o que sean autosuficientes, yo estoy en el 43%. Que sean de buen comportamiento, 49%, o que sean atentos y serviciales, 51%. Yo en eso me considero 49%, siempre monitoreo. Y finalmente que sean de buenos modales, 78%, o que sean curiosos, 23%. Y esta gráfica también es de, perdón, voy a hacer una cosa, aquí hice un cambio, también es de Juan Gabriel, y es que sean respetuosos con los mayores, 75 contra 25, que sean de buenos modales, 72 contra 28. Bueno, es como el mismo. Pero aquí está por quién votaron, que esto me parece muy, muy interesante. Esto también, pues creo que eso lo muestra. Las personas que nos dicen que votaron por Petro, de todas maneras, pues, por ejemplo, que sean respetuosos es el 68%, pero los que votaron por Rodolfo llegó al 83%. En cambio, que sean de buenos modales frente a que sean curiosos, en los votantes de Petro es 66 frente a 79 de los que votaron por Rodolfo. Que sean obedientes o autosuficientes, 46 contra 45. Y la única que sí se mantiene igual es que sean de buen comportamiento, 48 en ambos casos, que nos da una idea de temas de autoritarismo. Qué pena el desorden acá, también les quiero contar una cosa que hemos visto nosotros que ha cambiado a través de los años. Aquí nosotros en todas las encuestas de cultura política le preguntamos a la gente si tiene afinidad con algún partido. En el 2011 el 37% de la gente decía que no, y eso fue subiendo hasta estar en el 2021 el 67%. Y para esta elección llegó al 48%. O sea, ha habido una evolución sobre la afinidad con partidos. Nosotros no quisimos graficar todos los partidos, y aquí digamos que lo que hicimos fue dar la Colombia humana y el pacto histórico. El Centro Democrático, perdón, no es el Verde, sino es el Centro Democrático y la U, que digamos que de alguna manera venían, y el Liberal, que cayó. Lo que uno muestra y lo que uno sí nota es que hay una reconfiguración. Primero que
el volumen de personas que se sienten con afinidad con un partido pues ha venido fluctuando y es cada vez menos la gente que se siente identificada con partidos, pero al interior de ese segmento hay cambios y obviamente hoy tenemos un autorreconocimiento del pacto histórico del 20%. ¿Y cómo decidieron los colombianos su voto? Lo primero, nosotros en varias ocasiones, muy temprano en la campaña, Cifras y Consultas tomó la decisión de no volver a hacer preguntas de intención de voto por temas que ahora explicaré, pero sí queremos contribuir al debate público. Entonces queríamos decir, bueno, ¿cómo es lo que la gente está percibiendo? No preguntarle por los nombres de las personas, sino lo que estaba buscando. Y lo primero es, mire los 3 o 4 temas más importantes. Primero, que supiera de economía, que le hablara de economía, que supiera de temas sociales, que fuera un hombre o algún líder social. Y el otro extremo es que le diera continuidad al gobierno de Duque o una persona que perteneciera a una minoría étnica. Es como las dos opciones más bajas. ¿En qué momento decidió su voto para primera vuelta? Esto es después de la primera vuelta. La gente nos dice que decidió su voto 6 meses antes de la elección el 52%, 3 meses el 17%, un mes el 14%. Y ojo, entre el día de la elección 7%, una semana antes de la elección 4% y el fin de semana 5%, estamos hablando de que en total un 12% de colombianos decidieron cuando la veda de encuestas comienza y 15 días antes el 5%. Entonces, se cuenta que esto es consistente, que en los últimos días el 12% de la gente tomó la decisión. Y frente a segunda vuelta, ya el 69%, tan pronto supo los resultados, había decidido por quién votar. Y aquí están, que el día de la elección de todas maneras había un 10% de las personas que estaban en eso. ¿Por qué no votaron algunas personas en el 2022? Les preguntamos a los que dijeron que no habían votado. Por desinterés, 29%, porque no les interesa. Por falta de tiempo, el 22%. Por falta de candidatos, el 12%, porque estaba en otros temas. Pero básicamente la principal razón es desinterés. Y aquí, también para entender por cómo votaron los colombianos, nosotros le hicimos varias preguntas, y es, ¿qué tanto influyó este tema en su voto? Entonces, conoció las propuestas de los candidatos y qué tanto influyó. El 58% la conoció e influyó mucho. Vio algunos de los debates presidenciales, es el segundo, y es el 52%. Revisó las redes sociales, 48%. Examinó las encuestas, apenas el 38%. Y vio uso la publicidad de las campañas. Aquí tenemos desagregado el decidió alguno de los debates presidenciales, y vemos que donde más se vieron es en ciudades pequeñas, como Ibagué, pues no pequeñas, pero intermedias, Ibagué, Pasto, que se vieron con un alto porcentaje. Y por edades, los que menos vieron los debates son los jóvenes, y los que más lo vieron son las personas mayores de 55 años. Hasta aquí es básicamente una de las reflexiones que yo quería presentar sobre este balance de lo que hemos visto en esos 5 mensajes. Y ahora me voy a tomar 5 minutos para contarles 2 o 3 cosas de la tesis de doctorado que yo estoy tratando de hacer. Aquí me pasó algo. Ya. Entonces, lo primero es el título de mi tesis, es Las encuestas electorales como un dispositivo de poder desde una perspectiva de Michel Foucault. Yo lo que tomo y construyo es el marco teórico alrededor de Michel Foucault. El índice y los capítulos que estoy escribiendo arranca con una reflexión sobre mi lugar de enunciación y las preguntas éticas. Yo aquí me estoy tomando un atrevimiento muy grande, es que estoy reconociendo de entrada y haciendo un diálogo, pues porque yo trabajo en la industria de las encuestas electorales desde el 2007, que creé la empresa, pero además he trabajado con candidatos y he trabajado con partidos y he trabajado en temas de organización electoral. Es decir, yo podría básicamente decir que yo he participado, digamos, activamente, no solo como observador, sino también como protagonista de las elecciones desde 1988. Tengo 53 años y he estado como en esos temas. Pero ahí además me hago una serie de preguntas éticas que presento, de temas en los cuales yo me he enfrentado personalmente, que pasan desde la renuncia que tuve yo frente al DANE, y trato de contar un poquito la visión que yo le veo a los datos sobre eso,
como varias discusiones que he tenido que dar, unas de ellas sobre el Censo Nacional Electoral, pero también sobre la decisión que tomamos en mi firma de no volver a hacer encuestas y lo que eso implica éticamente frente al papel que creemos que jugamos frente a la democracia colombiana. Entonces, ese es como el primer capítulo, que es como una apertura que intenta combinar las reflexiones metodológicas, pero también el lugar de enunciación y una serie de preguntas éticas desde una persona como yo, que está haciendo una tesis, conociendo la industria y siendo protagonista de la industria. El segundo capítulo es básicamente el marco teórico, que lo que hago es una lectura de unos 7 textos de Michel Foucault. Foucault no habló nunca de encuestas electorales, no hay un texto de Foucault que hable de eso. Hay textos que hablan de estadísticas y hay otros textos que hablan de encuestas. Y hasta donde yo conozco no hay un solo intento de tratar de poner junto a una argumentación de Foucault y presentarla como un intento de decir, mire, ¿qué hubiera dicho Foucault si hoy le preguntaran sobre las encuestas con base en lo que él ha escrito? Solamente hay unos textos de un profesor blanco en la Universidad de Chile que ha hablado sobre Foucault y las estadísticas, pero él no lo lleva a Foucault y las encuestas. Y aquí yo lo que trato de hacer es combinar eso y es hacer una lectura de Foucault desde eso. La primera parte, digamos, que es un poco más teórica y conceptual, termino con las métricas digitales como un contrapoder a las encuestas. Desde Foucault siempre se dice que cada vez que hay un poder, un dispositivo de poder dominante, hegemónico, surgen unos contrapoderes, y yo siento que las métricas digitales se han convertido en eso, y hago una reflexión sobre eso desde una perspectiva crítica para saber si eso contribuye o no contribuye a la democracia. Y luego paso a una segunda parte, ya me concentro en el caso colombiano, y hago 3 cosas. 1, narro una historia de la industria de las encuestas en Colombia, en el periodo que yo tomo, que es del 1982 al 2022. El siguiente capítulo es que cuento cómo se hace una elección en Colombia y cómo se usan las encuestas en una elección. Y yo ahí he tenido la posibilidad de hablar con políticos, con financiadores, con encuestadores, con asesores de campañas, con operadores políticos y con periodistas que han cubierto esto. Y yo trato de poner allí y de hacer leer esa práctica y mostrar cómo las encuestas efectivamente son utilizadas en las redes de poder, las redes sociales, como diría Foucault, en Colombia. Y termino con un intento de contestar la pregunta de cómo votan los colombianos, en donde fundamentalmente lo que señalo es que las encuestas no son tan importantes para la toma de decisión de los colombianos. Son un insumo para la discusión política, pero no son determinantes para la decisión de voto del grueso de los colombianos. Intento hacer 8 aportes, 8 cosas que creo que no están escritas y que yo, pues en lo que he buscado, no existen. Una narrativa Foucaultiana sobre las encuestas electorales, eso no lo he visto. Una historia, y reconozco que hay otras posibles, de las encuestas electorales colombianas, que ahora les voy a contar un poquito. Creo que las reflexiones éticas desde mi lugar de enunciación y a lo que yo me he visto sometido como presiones éticas, me parece importante ponerlo en la tesis. También trato de ir un poco más allá de las reflexiones de Byung-Chul Han, que es el filósofo coreano que vive en Alemania, sobre infocracia y las métricas digitales. Soy muy crítico con las métricas digitales, creo que comparto con Byung-Chul Han que evitan el diálogo, que evitan la narrativa y que de alguna manera se convierten en uno de los mayores peligros de la democracia como la conocemos. Yo también presento una versión optimista y competitiva de la democracia colombiana. Yo presento 4 estudios de casos locales. Uno en Medellín, que es el desempeño de Sergio Fajardo a lo largo de casi 40 años, no, 30. Otro es el de Diego Patiño Amarilis en Pereira, que ha estado desde el 82 en procesos electorales. Otro el de Alex Char y el de Alfonso Prada en Bogotá. Entonces lo combino y muestro cómo las encuestas además son utilizadas, las mismas encuestas, de manera distinta dependiendo de quién es el actor político y cuáles son los intereses y sus estructuras de poder. Presento esto que hoy presenté también sobre la discusión sobre el nivel de participación y sobre cómo las encuestas se acercan, digamos, de alguna manera a una realidad distinta del universo que la registraduría plantea. Y termino como con 2 cosas. 1,
criticando una manera tradicional de evaluar las encuestas, que es decir que una buena encuesta es la que se aproxima al resultado electoral. Yo utilizo una analogía, yo digo eso es como tener un Ferrari y juzgarlo porque uno vuela, porque las encuestas no pueden predecir el futuro, no están hechas para eso. Y trato de presentar una alternativa de cómo evaluar una buena encuesta. Y finalmente, señalo que las encuestas nos ayudan a entender que en Colombia no hay un tipo de votantes, sino hay al menos 6 segmentos de votantes claramente diferenciados que se mueven de maneras distintas y que los colombianos votan es por segmentos que son volubles y son variables. Termino con esto para proponerles y contarles que yo establezco una periodicidad de los 40 años, entre el 82 y el 2022, señalando que entre el 82 y el 90 las encuestas fueron la novedad. Empezaron a ser publicadas y eran vistas como una novedad. Ahí Consumer de Oscar Lombana era como la firma dominante. Luego comienza toda una discusión desde la ciencia política, pero hay un cambio en el contexto en el cual se desarrollan las elecciones colombianas, y es que en 1990 se utiliza el tarjetón. Y eso cambia todo, porque ahí ya la discusión entre voto de opinión y voto de estructura se empieza a convertir en una cosa realmente muy importante, y ese balance que hasta el año 90 estaba básicamente dominado por los votos de estructura, porque usted podía tener intención de voto, pero si no tenía la manera de hacer llegar a todos los puestos electorales sus boletas e imprimirlas, pues no tenía manera de sacar los votos. Y el tarjetón creo que es un cambio que viene por fuera de la industria, pero que cambia de manera muy importante la manera de hacer elecciones en Colombia. Y ahí es donde el voto de opinión empieza a tener una cosa muy importante. ¿Por qué voy hasta el 98? Porque a raíz de la segunda vuelta entre Samper y Pastrana, donde en las encuestas de boca de urna ganaba Pastrana, el Partido Liberal toma la decisión de reaccionar regulando las encuestas. Eso lo hace en el año 96. Prohíbe las encuestas de boca de urna, establece una veda y coloca una regulación. Si bien lo establece en el 96, realmente la ley y el Registro Nacional de Encuestadores comienza en el 98. Por eso lo llevo a esa fecha. Y es en ese momento en que empezamos a tener ya una idea formal de lo que pasa con las encuestas. En el año 90-98, la figura más dominante es Napoleón Franco. Y Napoleón Franco está allí junto con Oscar Lombana, ya empieza a desaparecer, casi que desaparece, y también aparece Carlos Lemois. Entre el 98 y el 2010 hay un grupo ya de 4 firmas encuestadoras que son Inbamer, Datesco, el Napoleón Franco y el Centro Nacional de Consultoría, y este es como la regulación de una industria y es el momento donde las encuestas son apreciadas de mayor manera, diría yo. Son más valoradas, hacen parte también del contexto de lo que se llamó el gobierno de la opinión, el estado de opinión. Y entre el 2010 y 2016 yo señalo que son como parte del paisaje, son más o menos tranquilizadoras, llegan ya a los escenarios locales. Ahí aparece mi firma, Cifras y Conceptos, aparecen otras, pero digamos creo que el conjunto se arma ya un quinteto de firmas nacionales reconocidas y llega hasta 2016 porque en 2016 es el plebiscito y es ahí, digamos, como la gran crítica a las firmas encuestadoras y desde ahí en adelante los encuestadores y las firmas estamos en lo que yo llamo bajo techo entre 2016 y 2022. Con ello termino, Juan Gabriel, y a todas las personas que están acá, agradeciéndoles la invitación de haberme escuchado y estoy atento a sus, no sé, comentarios, sugerencias, preguntas, reacciones y bueno, eso. Mil y mil gracias, César. Estoy recibiendo aquí un mensaje acerca de la posibilidad de que eventualmente nos desconectemos, pero usando el mismo enlace podemos volver a conectarnos. Si eso se produce, ojalá que no tengamos la interrupción, pero que si llegamos a tener la interrupción es simplemente para que nos podamos volver a conectar. Mientras nos llegan las preguntas, si tú me lo permites, yo voy haciendo preguntas acerca de tu presentación y entonces en el mismo orden en el cual tú has venido presentando. Perfecto, por favor. Quisiera entonces arrancar por la siguiente. ¿Crees tú
que en esta elección de 2022 había una sensación o la percepción más amplia de que lo que estaba en juego era mayor, o de que la posibilidad de incidir era mayor, de que la oportunidad para que hubiese un cambio era mayor, tanto de la izquierda como de la derecha porque temía que Colombia se volviera como Venezuela, la izquierda porque veía que este 2022 era distinto al 2018 y que había realmente una oportunidad. Las anécdotas que yo tengo son de personas que me dicen, yo entré a la urna y yo taché esa vaina porque es que todos esos son unos vergajos. Y muchos de esos votos nulos pareciera que respondieran a esos votantes inconformes. Pero bajaron. Justamente, la pregunta que te quiero hacer es si el descenso de los votos nulos y el descenso de los votos blancos tendría que ver con la sensación de que en este momento había mayor oportunidad de incidir en el proceso electoral para la derecha o para la izquierda. No, yo creo que había dos cosas. Uno, yo te voy a contar, yo durante muchos meses tuve el temor de que a Petro lo asesinaran. Yo, digamos, yo recuerdo la campaña del año 89. Recuerdo que es un proceso electoral en el que varios candidatos presidenciales, muy temprano en esa campaña, no en el 89, sino antes, en el 87, 88, Jaime Pardo Leal fue asesinado. Yo recuerdo eso, yo recuerdo lo de Galán, recuerdo lo de Pizarro, lo de Bernardo Jaramillo, José Antequera. Es decir, a mí eso no me parecía que fuera un lugar extraño y yo sentía que el nivel de polarización estaba, por un lado. Segundo, yo no creo recordar un gobierno que hubiera intervenido de manera más abierta y descarada en las elecciones como el de Iván Duque. Y tercero, yo creo que ese sentimiento de cambio y de agotamiento como con el modelo que veníamos teniendo, confluyó en un momento en el cual, para sorpresa mía, y creo que el grueso de los analistas, ahora muchos dirán que, no, que nada los sorprende, pero yo sí acepto que a mí me sorprenden las cosas, el nivel de participación fue muy alto. Y finalmente yo creo que el triunfo de Gustavo Petro creo que es un hecho realmente muy importante para la democracia colombiana, porque es una alternancia clara. Cuando uno lo mira, uno no puede negar que Juan Manuel Santos y Duque fueron una alternancia real en la visión de poder. O sea, uno no puede negar eso. Y entre Duque y Petro también hubo una alternancia real en la visión del poder, y ambos procesos fueron pacíficos, institucionales, democráticos. Entonces, si tú me preguntas a mí, yo creo que había un deseo de cambio muy grande y una rabia contra la manera como se estaba ejerciendo el poder, y un candidato que también, como Gustavo Petro, el presidente Petro, hizo una campaña buena. Digamos, es la combinación de todos los elementos. Yo no tengo la sensación de que haya habido ese sentimiento histórico. Digamos, había miedos y había rabias y deseos de cambio. Y la combinación de todo eso es lo que creo que llevó a ese nivel de participación que yo te digo. Pues yo hoy hablamos del 58% y nos parece altísimo, pero en la hipótesis que yo planteo puede ser del 62 o del 63%, y eso es aún más significativo. Conectado con lo anterior, y creo que por razones de tiempo tú no nos presentaste un hallazgo que es muy interesante, del cual tuvimos ocasión de conversar, y es el porcentaje, el aumento del porcentaje de quienes consideran que la mejor alternativa es un régimen democrático. Porque al parecer habría una conexión entre la creencia en la democracia y el aumento de la participación. ¿Cómo lo ves tú? Sí, no, yo creo que eso es también realmente muy importante para la democracia colombiana. Eso creo que los Andes también en su encuesta de cultura política que hacen también lo han notado,
Y yo sí creo que eso es un cambio realmente importante. Tiene razón, por temas de tiempo no lo presenté, pero en la encuesta se nota tanto en lo que hicimos para ustedes como en lo que hicimos para Polimétrica. Y eso es realmente importante en una sociedad como la colombiana que le ha golpeado mucho al tema de crisis de las instituciones y la credibilidad de las instituciones. Eso me parece que es muy importante, pero particularmente se refuerza después de las elecciones. O sea, si tú lo miras antes de las elecciones, antes de la primera vuelta, antes de la de Congreso, había mucho más dudas. Pero luego de ver los resultados, la gente como que se llena de confianza porque hubo esa alternancia. Y eso está ligado también a un cambio muy importante que podríamos llamarlo el giro a la izquierda, y que tú has mostrado. Aparentemente una de las lecturas que uno podría hacer es definitivamente los acuerdos de paz sí le han abierto la vía a una izquierda legal en el marco de los procedimientos democráticos. ¿Cómo lo ves tú? Yo, yo quiero creer que sí, yo quiero creer que eso es así. Yo quiero creer que la no presencia de las FARC como movimiento Bueno, aquí estoy yo. Hola, hola, sí, sí. Ya el profesor se va a conectar. Yo también ya le mandé el link. Listo, listo, ¿no? Tranquila, yo entiendo que estas cosas pasen, no te preocupes.
Ok, bueno, ya estamos de nuevo. Mis disculpas por la interrupción. Estábamos en el tema en el cual estábamos haciendo una valoración acerca del giro a la izquierda y las oportunidades que ofrece la democracia colombiana. En ese punto fue cuando se nos interrumpió la comunicación. Adelante, César, Yo por creo que favor. hay varias cosas. Yo creo que, por un lado, voy a decirlo como lo diría el gran filósofo duquista, el defensor del pueblo, eso salió mal. El gobierno de Duque salió mal. Y cuando pues, un partido de gobierno y un segmento político ejerce mal el gobierno, pues obviamente hay un movimiento del péndulo. Yo creo que eso es apenas natural, y lo que ocurrió es que la derecha, que llegó muy fuerte en el 2018, básicamente el ejercicio de gobierno de Iván Duque los afectó. Entonces eso yo creo que no se puede negar. Y además hubo una llegada en el 2019 de movimientos de izquierda en distintas ciudades, que fue una alerta, digamos, lo de Claudia López, lo de Medellín, lo de Cali, lo que pasó en Tunja, en Manizales, en Villavicencio, en Cúcuta. Y eso, sumado, digamos, al mal desempeño de Duque, lleva a que el otro tema es que los candidatos de la derecha o del establecimiento de derecha colombiano no eran buenos. Y eso, sumado a que el centro nunca logró tener una identidad propia. Entonces, cuando usted tiene ese escenario, nosotros durante una parte importante de la campaña veíamos que el centro era realmente muy grande y que la gente quería evitar opciones, digamos, radicales, o digamos de izquierda o de derecha, no los voy a llamar radicales, sino de izquierda o derecha, y quería moverse por el centro, pero no encontraron una posición. Y yo lo que siento es que Gustavo Petro se movió al centro, y por eso conquistó el centro, y por eso es presidente, porque se movió al centro, y en cambio siento que los candidatos de derecha se radicalizaron y creyeron que podrían tenerlo, y los del centro no lograron tener una definición. Ese es un cambio de cultura política muy importante. Estos cambios no son permanentes, pero sí es evidente pues un cambio de 16 a 27%, son 11 puntos de crecimiento de la izquierda, y de caída de 40 a 26 de la derecha, es una caída de 14 puntos, que en parte explica el contexto en el que estamos, pero también es en parte resultado de un cambio demográfico importante, donde realmente la participación de los jóvenes aumentó y fue determinante, y también ayuda a cambiar ese balance. Entonces yo creo que aquí hay unas placas tectónicas que se movieron, y que parte de lo que tenemos que seguir analizando es ese cambio en la autopercepción de la posición ideológica de los colombianos. Ese es un cambio muy importante. Otro es la identificación del perfil autoritario de muchos colombianos. ¿Cómo es eso? No, yo esas preguntas no las conocía, tú fuiste quien me introdujo a ellas. Oiga, qué mano de fachos que hay en este país, oiga, qué cosa tan autoritaria. Además, yo esa pregunta se las he hecho ya a personas muy cercanas a mi entorno, y yo digo, no, pero qué horror, o sea, es que esto somos, incluso yo creo que en algunas cosas lo soy yo, pero realmente es que la sociedad colombiana es muy autoritaria, y yo creo que eso en parte explica dos cosas: porque a esta sociedad le gustan los liderazgos fuertes que resuelven. Yo creo que en ese sentido el liderazgo de Uribe era un liderazgo que prometía una resolución de temas a una manera que a uno puede gustarle o gustarle, pero... Y yo creo que hoy el liderazgo de Gustavo Petro está tratando de llenar de alguna manera el mismo bloque, en el sentido de decir, aquí podemos resolver los temas, no necesariamente con formas más tolerantes, sino con unas visiones un poco más autoritarias. Pero creo que la sociedad colombiana pasa de ser muy autoritaria de derecha a ser autoritaria de izquierda, que eso no cambia, es porque realmente los porcentajes son muy altos. Y como yo dije yo en la presentación, particularmente yo estoy criando un hijo que tiene 7 años con mi esposa, lo estamos haciendo, y oiga, qué mano de derecha hay en esta sociedad. Los papás de los compañeros de mi hijo son muy de derecha, y frente a estas preguntas que se las ha hecho a varios en ejercicios sociales, y pues, o sea, esto es una cosa aterradora realmente, la tendencia autoritaria que tiene la sociedad colombiana. Eso para nosotros en el Centro para la Educación Política representa un extraordinario desafío. En lo que tú has llevado, y entonces yo quisiera aprovecharte aquí antes de
de que vayamos a preguntas que tienen que ver con el papel de las encuestas, quisiera preguntarte con la experiencia que tienes en el estudio de la cultura política colombiana, ¿cuáles crees que son los obstáculos más grandes y también las oportunidades más grandes para realizar transformaciones en la cultura política colombiana? Voy a comenzar con las oportunidades. Yo creo que la sociedad colombiana todavía cree que con el voto se pueden lograr cambios. Y lo cree aún más. Y hoy lo cree. Y me parece que ese es un mensaje muy poderoso que desde la academia y los distintos sectores deberíamos enfatizar. Nosotros estamos en un momento en el cual la parte del país que no estuvo de acuerdo con el proceso de paz, mediante su voto, logró el cambio de gobierno entre Santos y Duque. Y la parte del país que luego consideró que el gobierno de Duque había hecho mal su ejercicio, mediante su voto, a pesar de la trampa a la ley de garantías, a pesar de la interferencia del gobierno claramente en campaña, a pesar de todos estos problemas, mediante el voto logramos el cambio. Entonces yo creo que ese es un tema realmente muy importante, pero muy, muy importante. El segundo, digamos eso es un tema, y el nivel de participación. Yo creo que eso son cosas que no podemos dejar de tener. ¿Dónde están los mayores riesgos? Creo yo, es que el debate público, y aquí yo lo conecto con Yoo Chun, el filósofo coreano, ahora estamos hablando de menos narrativas y más datos, menos ideas y más métricas. Y esas métricas no permiten mejores diálogos públicos. Yo creo que el nivel de diálogo público que tiene hoy la sociedad colombiana en torno a temas públicos se está deteriorando. Y yo creo que las métricas digitales, las redes sociales son muy importantes. De hecho, yo participo activamente en dos de ellas. A las personas que nos ven, pues yo tengo una cuenta en Twitter que es bastante activa y tengo ahora una cuenta en TikTok que también se está moviendo a mi manera. O sea, yo me metí en TikTok y no tengo, obviamente, esta figura, yo no tengo un abdomen atractivo para mostrar, pero presento datos y me está yendo bien. Pero yo creo que son muy buenas, son importantes. Pero si nosotros y lo desarrollamos al ritmo de las redes sociales, ahí hay un peligro para la democracia. Yo no creo que se trate de desaparecer las redes sociales, ni de regularlas, ni de controlarlas, pero sí que personas como tú, Juan Gabriel, como las personas que están acá, tratemos de construir una mejor manera de hacer debates públicos. Y yo creo que hoy es el mayor riesgo que tiene la democracia colombiana. En las escuelas, en el ámbito anglosajón, hay una tradición bastante larga de debates. Y yo creo que esa es una de las tradiciones a las cuales podríamos apelar, justamente de crear una cultura de debate, una de cuyas premisas es el reconocimiento y respeto del otro y el de discutir las ideas y no concentrarse en las personas. Yo creo que ese llamado que tú estás haciendo a que pasemos de estas métricas digitales a crear espacios en los cuales debatamos, yo creo que es muy importante. Tú nos has presentado unas reflexiones muy interesantes acerca de las encuestas. Quizá conoces el texto que se publicó, me parece que en los años 40 o 50 del siglo pasado, ¿Cómo mentir con estadísticas? Ah, sí, claro. How to lie with statistics. Exactamente, un texto bellísimo, sí, hecho justamente para enseñarle al público a leer las estadísticas y a no dejarse impresionar por los números. ¿Cuáles serían los consejos, los principales consejos, porque yo creo que hay muchos, pero los principales consejos que tú le podrías dar a esta audiencia hoy para leer una encuesta y para usar esa encuesta de forma adecuada en el debate público? Bueno, venga, le cuento. Aparte de ese texto que lo leí, que lo tengo pues, como texto de referencia también para mi tesis, en estos días me pasó una cosa, y es que obviamente yo leí el texto de Habermas de Historia de la Opinión Pública en Europa, que es un texto del año 60 y pico.
y estoy escribiendo mi tesis de doctorado y tengo un capítulo escrito con varias cosas sobre esas, y Habermas acaba de publicar la nueva versión de ese libro hace 6 o 7 días, en alemán. Entonces estoy viendo a ver cómo recojo, porque me parece muy interesante que Habermas acaba de publicar una reedición de ese libro en el que incluye referencias a lo que ha pasado con las nuevas métricas. Yo creo que, digamos, simplemente para decirte, Juan Gabriel, yo creo que las encuestas son un dispositivo de poder. Y como dice Foucault, los dispositivos de poder pueden ser construidos para destruir, para oprimir, pero también para liberar y para construir. Porque finalmente son eso, son instrumentos. Y es la red de relaciones en la cual se desarrollan y las decisiones de los actores las que hacen que el dispositivo de poder sirva para construir democracia o sirva para destruirla. Digamos, eso es como desde el punto de vista donde yo me paro. En ese sentido, yo, cuando las personas vienen una encuesta, lo primero que creo que hay que mirar es tratar de valorar más las series de datos que las encuestas solitarias. Porque hay un principio, es que las encuestas están hechas con un margen de error. Es decir, un encuestador honesto, un estadístico honesto, siempre sabe que el ejercicio que está haciendo se mueve en un escenario de incertidumbre y tiene un margen de equivocación. Pero cuando usted mira las series de datos históricas van construyendo tendencias, y yo creo que lo más valioso es mirar las tendencias. Yo hoy traté de presentar, y si ustedes se dan cuenta, trato de presentar tendencias, porque creo que ahí, más que la foto del último momento, la foto de ayer, lo que nos da es una idea de hacia dónde van los movimientos generales. Entonces, lo primero que yo diría es miren las firmas que publican tendencias, que creo que tienen un valor mayor. Lo segundo es, las encuestas están midiendo el pasado con preguntas esquemáticas sobre el pasado, o sea, que reflejan la realidad del pasado, o también están abiertas a que aparezcan cosas distintas y nuevas. Y yo creo que hay varios ejemplos buenos en la sociedad colombiana, en Estados Unidos, en otras partes, de encuestas y de instrumentos que intentan capturar más que parámetros fijos, nuevos fenómenos. Yo voy a dar un ejemplo, y qué pena ponerlo en primera persona, pero en octubre de 2017, nosotros encontramos que ante la pregunta de quién creía por quién votarían los colombianos, el otros nos salió muy alto, y al mirar internamente lo que había, consistentemente salía una expresión, y era el que diga Uribe. Y era la primera vez que ocurría en Colombia que una persona que no iba a estar en el tarjetón, que no podía estar en el tarjetón, un porcentaje de la sociedad colombiana decía, yo quiero votar por el que diga Uribe. Eso terminó siendo el 12% hasta antes de la consulta del uribismo y del Partido Conservador. O sea, un 12% de colombianos estaban dispuestos a votar por un fenómeno político que nunca había sido capturado ni medido de una manera distinta, y nosotros nos atrevimos a publicar eso, y eso se convirtió en una realidad política, la realidad política de el que diga Uribe. Eso, es decir, no importaba quién fuera, hubiera podido ser Petro, pero si Uribe decía que era, esas personas habían tomado la decisión de que iban a acompañar la decisión de la persona por la cual ellos creen. Entonces, primer tema es la tendencia. Segundo tema es ver si los instrumentos son sensibles o no a captar nuevos fenómenos. Mi sensación es que nosotros vivimos en un mundo de incertidumbre, en donde las encuestas lo que buscan y para lo que sirven es iluminar un poco escenarios de incertidumbre, pero no sirven para predecir el futuro. Yo insisto, sé que esta es una pelea perdida, creo, hasta ahora la voy perdiendo, porque la gente cree que una buena encuesta es la que predice lo que va a ocurrir, y yo creo que eso es una equivocación. Y el tercer elemento es si alimenta el debate público o no, y yo creo que esa combinación de estas tres cosas que acabo de decir, series históricas, estar abiertos a novedades de la sociedad y generar buenos debates o debates públicos alrededor de temas, pues me parece que es como lo que debería ser la contribución de una buena encuesta, o de un buen desempeño de las encuestas en una sociedad democrática.
insisto de nuevo en lo que decía y que tú señalaste también, tener buenos debates públicos. Yo creo que tenemos que buscar elevar la calidad del debate público y creo que las encuestas ayudan a que la gente converse sobre temas distintos. Quisiera insistirte un poco más sobre este tema de las encuestas. ¿Cuál sería el consejo que tú le darías a la audiencia? ¿Cómo distinguir una encuesta buena de una encuesta mala? ¿Cómo distinguir una encuesta no sesgada de una encuesta sesgada? ¿Cuál sería el criterio para...? Porque hay mucha aprehensión, hay mucha sospecha, mucha suspicacia en torno a que esos datos están sesgados. ¿Cómo distinguir una encuesta sesgada de una encuesta no sesgada? Creo que honestamente no sé. No sabría cómo... No, prefiero... O sea, es una pregunta que debo contestarte con honestidad. Yo diría que no sé. Voy a pensarlo. O sea, lamento tener que decirlo, pero prefiero decirlo, porque me parece una buena pregunta y estoy tratando de imaginarme y no es tan sencillo. Yo podría decir varias cosas, muestras grandes. Pues que hay encuestadoras que dicen que hacen 5.000 encuestas y nadie verifica si las hicieron. O sea, no hay manera de verificar si sí las hicieron o no. Uno podría ver partes, mire el fraseo de las preguntas si son sesgadas o no. Yo confío más en las encuestas presenciales que en las digitales y que en las telefónicas. O sea, confío más en las telefónicas que en las digitales. Creo que los sondeos en Twitter, en Facebook, no representan nada serio realmente. Yo también podría decir, mire los márgenes de error, mire la historia de la firma, mire las tendencias. Probablemente son como varias de esas cosas, pero ya cuando ya hago este listado, son como demasiadas cosas para que una persona fácilmente pueda distinguir una buena encuesta de una que no es tan buena. Eso creo que es parte del problema que tiene hoy la industria. Y es que nosotros hoy estamos en un mercado en donde hay encuestas buenas, hay encuestas regulares y hay encuestas muy malas y hay perversas. Y todas están en el mercado y parte, digamos, de la crisis de legitimidad que creo que tienen las firmas encuestadoras y las encuestas hace referencia a eso y a que los que creo que hacemos buenas encuestas, que somos varios de las firmas, intentamos hacer lo mejor posible, no hemos logrado encontrar como ese estándar que nos distinga de los otros. Es muy difícil. Desde el Centro para la Educación Política, yo quisiera destacar una cosa aquí en esta conversación. Yo recuerdo un político que decía, no conteste las preguntas que le hacen, conteste las preguntas que usted quiere contestar. Y César, con mucha tranquilidad, con mucha frescura, con mucha honestidad, nos ha contestado la pregunta que yo le he hecho y nos ha dicho, tenemos que mirar todos estos factores. Mi primera respuesta es no sé. Yo creo que esa honestidad es una de las virtudes que tenemos que cultivar en este país donde encontramos gente que presume saber sin saber realmente. Esta honestidad es una virtud que aprecio muchísimo y que creo que es un elemento. Tú nos has mostrado que sabes de muchísimas cosas, pero es muy importante conocer las limitaciones del propio conocimiento y no es porque tú no hayas pensado acerca del asunto, sino justamente porque hay muchos factores a tener presente y esa manera de responder realmente yo la celebro mucho porque en este ejercicio de cultivar una nueva formación política, una de las virtudes que tenemos que cultivar es esta virtud de la honestidad y de la claridad. Entonces yo realmente me siento muy emocionado por esta tranquilidad y esta confianza con la cual tú nos transmites lo difícil que puede ser contestar una pregunta como esa. Muchas gracias. Lo valoro mucho, lo recibo con mucho afecto, muchas gracias. César, hay muchos más temas, pero yo no sé si pueda seguirte preguntando. Aquí tenemos, tú nos lo pusiste en términos dramáticos, pero yo creo que efectivamente es dramático, que sí estuvimos al borde del abismo. Se acaba de hundir
la reforma al Consejo Nacional Electoral. ¿Qué perspectivas tienes tú acerca de los próximos certámenes electorales si no logramos sacar adelante una reforma que, entre otras, nos permita acceder a las auditorías hechas a la registraduría? ¿Qué mecanismos crees que son necesarios implementar para asegurar una efectiva rendición de cuentas a la registraduría? Sí. Yo diría una cosa inicial en la que le ha aprendido mucho Alejandra Barrios, y es, afortunadamente, nosotros deberíamos tratar de mantener que todavía el conteo de votos en Colombia incluye en este momento cerca de 500.000 personas, y hacerle trampa a 500.000 personas es muy difícil. Si damos el salto a una mayor automatización, donde el rol de los jurados electorales sea menor, eso creo que nos pone muchísimos más riesgos. Yo creo que una de las cosas que nos permitió salir adelante de esta crisis es que hubo 500.000 jurados colombianos que se levantaron gratis a ir a ser jurados. Hicieron su trabajo lo mejor posible. Y a mí me pareció un error y un acto no correcto del registrador decir que la culpa había sido de ellos. No, la culpa fue de la registraduría. Y aquí hay cerca de 500.000 colombianos que se levantan el domingo a ser jurados electorales. Yo hoy creo que lo que está en el código electoral, que hay unos temas de transición a votos electrónicos, este tipo de cosas. Yo creo en las tecnologías, pero creo que nosotros deberíamos mantener el voto mixto. Un sistema mixto en el cual cada ciudadano se acerca a pues, el aparato electrónico, dice por quién vota, eso queda contabilizado, pero se imprime su voto, el ciudadano verifica que es el voto que él quería y se coloca en una urna. Y que haya ese mecanismo de doble verificación me parece que es muy, muy importante. Eso, digamos, me parece que es uno de los temas centrales. Segundo, con el Consejo Nacional Electoral, yo soy de los que creen que debería transformarse. Pero pues, lo acabas de decir, se hundió y no creo que ya el gobierno tenga el espacio ni el ánimo de volverlo a intentar, digamos, porque creo que hay otras urgencias y hay otros temas. Sí creo que hay una cosa que yo creo muy sencilla que ayudaría mucho, que es una idea que había impulsado Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera, y era el Registro Nacional de Proveedores de Campañas. Es decir, si Colombia implementara que todo el que quiera prestarle un servicio a una campaña, como una firma encuestadora, tiene que ir a registrarse, radicar sus facturas, decir sus precios, una válida es lo que se contrata con esas organizaciones que proveen servicios a las campañas y aquellos que donan cosas a las campañas. Creo que eso cambiaría muchísimo la manera de auditar el tema de los recursos en las campañas. Yo voy a tocar un tema que no he dicho acá, pero las campañas en Colombia valen mucho dinero. Y el grueso del dinero que valen las campañas de verdad no está en los libros. Las campañas no los ponen en los libros. No voy a decir que es para el 100%, pero la inmensa mayoría de las campañas en Colombia hay muchos recursos que no están en los libros. Y además hay también unos mecanismos. Yo creo que aquí en Colombia hay unos políticos que son expertos en hacer campañas para no ganar y viven de la reposición de votos. Aquí hay políticos que viven de la reposición de votos. Político que se pueda poner 100.000 votos en cada elección y que está desde 1990 presentándose. Y a veces gana, lo que pasa es que a veces gana, pues se está poniendo entre 4 y 7.000 millones de pesos. Y cuando uno va y mira las campañas que hace, probablemente no superan los 1.000 millones. Pero la reposición sí pide la totalidad. Y uno dice, bueno, aquí hay un tema, pues porque hay actividades profesionales y pues aquí hay personajes que se dedican profesionalmente a hacer campañas, pues porque hay unos recursos públicos. Yo me movería más a una financiación cada vez mayor de recursos públicos, pero fundamentalmente a tener un registro de proveedores de encuestas y un registro de donantes de campañas. Un registro de proveedores de campañas y un registro de donantes de campañas, y ir haciendo cada vez más transparente el tema y que solo la plata que quede registrada sea la que se pueda, digamos, de alguna manera usar y mover. Yo diría
mantener la vocación participativa de esos 500.000 colombianos que poco los valoramos, y el tema de formalizar más las relaciones de cuentas de las campañas. Hace ya unos varios años, junto con Fundación Holandesa, justamente Cifras y Conceptos, hizo un trabajo muy interesante comparando los gastos y contribuciones declarados ante el Consejo Nacional Electoral, por un lado, y lo que informalmente las personas estuvieron dispuestos a revelar acerca del costo de una campaña. ¿Cuáles crees que podrían ser las grandes, además de movernos un poco más hacia una financiación pública? Con la financiación privada estamos en una situación en la cual el principio de una persona, una ciudadana, un voto, se rompe completamente, porque quien tiene más recursos logra magnificar su voz, por decirlo así, en el debate público, haciendo contribuciones. Gracias a la recopilación de datos que hizo un estudiante de la maestría de estudios políticos, Camilo Narváez, pudimos ver que solamente en los datos declarados ante el Consejo Nacional Electoral, el promedio de contribuciones realmente superaba de lejos lo que una persona promedio en Colombia podría donar a una campaña. Entonces, ¿cómo democratizar la financiación de las campañas? Porque esto tiene que ver con una de las afirmaciones que tú haces, y es la visión que tienes de una democracia colombiana más optimista y más competitiva. Para hacerla más competitiva necesitamos justamente un régimen de financiación que nivele la cancha, por decirlo así. ¿Cómo ves la cosa? Sí, yo haría una cosa, y es primero fortalecer la financiación pública lo más posible. Yo no sé si yo estaría dispuesto a dar el paso de financiación total pública. Entonces, ahí eso tiene unos pros y unos contras. Pero lo que sí creo es que debería fortalecerse más los partidos. Yo además creo, yo no me logro imaginar una democracia vibrante sin partidos. Y yo sí creo que una parte importante, por ejemplo, una de las medidas en las que yo estaría de acuerdo, es que haya una mayor financiación anual para los partidos con representación política. Y que de alguna manera los partidos pasen de tener, no sé, hoy creo que tienen, más tiene, creo que son 5.000 o 7.000 millones de pesos al año. Que uno diga, mire, van a tener 20.000 millones, no sé. Y para la campaña, la plata se entra al partido, y el partido y obviamente pues tendrá que buscar unos mecanismos de democratización, pero entregárselas a las organizaciones y fortalecer las organizaciones de partidos, y obviamente que cuando haya transgresiones los castigos sean también la organización. Me parece que por esa vía yo me movería, digamos, y bueno, lo otro es que yo sí creo que cada vez más la ciudadanía se expresa en nuevos nichos que no necesariamente están hoy en los partidos. Los partidos tienen que repensarse, porque hay nuevos nichos, nuevas ciudadanías que no están siendo orgánicamente representadas por los partidos, y me parece que en eso vale la pena como un replanteamiento, pero yo creo que la democracia colombiana tiene que fortalecer los partidos. Sin partidos, realmente los logros democráticos quedan muy frágiles. En otra oportunidad que yo tuve de compartir un intercambio con César, en la parte final, César animó a los asistentes, al evento, estudiantes de ciencia política, a ir más allá de sus confines disciplinares, a abrirse a otros universos. Y recuerdo la recomendación que les hizo de leerse un libro muy bonito que se llama El universo en un junco. ¿Qué recomendación para las personas que estamos interesadas en el cultivo de una nueva forma de educación política, justamente con esta visión humanista amplia que tú tienes? ¿Qué recomendaciones nos puedes hacer
para cultivar una nueva sociabilidad, una nueva disposición política. Sí, mire, yo a todas las personas pues, que digamos que están formándose hoy, yo soy politólogo, yo tomé una ruta de mezclar el conocimiento que tenía de ciencia política, inicialmente con temas jurídicos, pero luego lo terminé haciendo con temas económicos. Y hoy en mi firma nosotros creemos en los métodos combinados de investigación y creemos en los equipos multidisciplinarios. En estos días estuve en una reunión con un cliente que le decía, mire, en esta reunión desde Cifras y Conceptos hay una diseñadora de modas, una administradora de empresas, un politólogo y un antropólogo. O sea, y la parte de lo que nosotros le ofrecemos es que el problema que usted nos presenta lo vamos a ver desde distintas perspectivas. Yo a cada persona, primero, leer novelas, o sea, lean novelas, o sea, leer novela, leer una cosa que sé que te gusta, poesía, lean, digamos, o sea, leer, digamos, por lo menos eso ha sido como lo que me ha permitido a mí. Y yo hoy, de nuevo, el universo lo volvería a recomendar y hoy le recomendaría una cosa, sobre todo para entender el mundo en que nos movemos lleno de datos. Un texto de un autor argentino, un profesor, un economista argentino, se llama Walter Sosa Escudero, que tiene un texto que se llama Data Borges. Y es que, con la excusa de los cuentos de Jorge Luis Borges, explica el Big Data, sus alcances y limitaciones, y lo hace desde una perspectiva literaria. Solo para darte un ejemplo de lo que hace este personaje, utiliza el cuento de Borges de Funes el Memorioso para explicar qué es el Big Data. Él dice que el gran drama de Funes era que no podía olvidar nada, porque pensar implica descartar, olvidar, seleccionar. Y el gran problema del Big Data es que no se piensa, porque todo se acumula y no se distingue. O sea, es una cosa bellísima y doy simplemente ese ejemplo, el texto es bellísimo y ayuda a entender eso. Y termino esta pregunta con esto. En mi firma nosotros nos estamos moviendo muy rápidamente a dejar de ser una firma encuestadora a ser una firma de análisis de datos, de data science. Yo creo en eso. Y en buena parte de los textos que he leído sobre el futuro del data science, la gente dice, es más fácil enseñarle a un politólogo a programar en R que a un ingeniero enseñarle la historia de Colombia. Y un verdadero científico de datos programa en R, pero entiende el contexto en el cual los datos están. Entonces creo que, por ejemplo, desde la ciencia política, desde la antropología, desde la sociología, hoy en día son una persona que desde ahí logre manejar un poco de Stata, manejar un poco de R, pues es mucho más fácil a manejar esa técnica que entender por qué la bonanza cafetera del año 77 fue un gran problema para la sociedad colombiana. O por qué Jaime Michelsen Uribe y su intento de comprar empresas de Medellín dio origen a un fantasma que hoy todavía nos persigue, que es el sindicato antioqueño. O sea, esto que acabo de decir tiene un trasfondo que esos datos que uno podría mirar le pueden decir cualquier otra cosa, a menos que uno entienda que hay un fantasma. Y voy a utilizar una analogía bella que me hicieron estos días, y es que el sindicato antioqueño es un fantasma que tenía a Gasparín, que era Nicanor Restrepo, pero Gasparín ya no está, entonces el fantasma asusta, ya no tiene esa figura amable que solucionaba cosas y que ayudaba, sino ahora hasta un banquero nos cae bien. Pero es lo que yo recomendaría, leer un poco más de cultura general y combinar conocimientos. Mil y mil gracias a César Caballero, mil y mil gracias por su amabilidad, su generosidad, su apertura mental, su precisión, su rigurosidad, su vocación por ir a los datos, a ser juicioso. En muchas dimensiones hemos aprendido mucho de César y estamos muy agradecidos de que nos haya acompañado esta tarde. Esperamos que siga retornando
a los seminarios del Centro para la Educación Política, donde tiene todas las puertas abiertas. Muchísimas gracias, César. Muchas gracias, un honor haber estado con ustedes. Feliz noche y muchas gracias.